La nominación de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos ha causado polémica, revuelo dentro y fuera de Washington. Veamos el siguiente reporte. Hasta el Capitolio está con Putin. Parece una frase surrealista, pero está lejos de serlo. La designación de Tulsi Gabbard como directora de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos ha sido una clara señal de que el Kremlin ha encontrado aliados dentro del mismo Capitolio. Sí, Gabbard, personaje vinculado a Putin y a Rusia, acusada por los demócratas de ser fanática ferviente de lo que fue la Unión Soviética, recibió el respaldo del Senado para su nominación y posterior designación. Sí, el Senado estadounidense no se ha dejado llevar por las provocaciones de los antitrampistas. Gabbard es la nueva directora de la CIA y el mundo occidental podría cambiar para siempre. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte bastante interesante que ha generado polémica dentro y fuera de los Estados Unidos. Bueno, Tulsi Gabbard es una figura política y militar estadounidense con una carrera que ha combinado el servicio público y la experiencia militar. Sus posturas políticas han creado situaciones controvertidas dentro de Washington. Gabbard se convirtió en una mujer la más joven en ser elegida para la legislatura del estado de Hawái a los 21 años. Posteriormente sirvió en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Hawái en 2013 hasta 2021. Su experiencia militar es un aspecto clave de su perfil. Ella fue veterana de la guerra de Irak, donde sirvió como médica entre 2004 y 2005. Ascendió al rango de teniente coronel en la reserva del ejército de los Estados Unidos, lo que le otorga una perspectiva única sobre los asuntos de defensa y seguridad nacional. Esta combinación de experiencia política y militar la convierte, bueno, en una candidata inusual para el cargo de directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, un puesto que tradicionalmente ha sido ocupado por figuras con antecedentes más cercanos al tema de inteligencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la postura política y cuáles son estas controversias que han generado todo este escándalo en los Estados Unidos? Bueno, Gabbard ha sido una figura polarizadora dentro del Partido Demócrata. Sí, del Partido Demócrata. Sus posturas políticas que a menudo divergen de la línea oficial del Partido Demócrata de los Estados Unidos le ha llevado a ser acusada de simpatizar con líderes considerados adversarios a los Estados Unidos, líderes como Vladimir Putin en Rusia y Bashar al-Assad en Siria. Durante su campaña presidencial en 2020, ella criticó abiertamente la política exterior estadounidense, argumentando que las intervenciones militares en el extranjero han sido costosas y contraproducentes. En particular, Gabbard ha sido crítica con la política de los Estados Unidos hacia Ucrania. Esto es otra cuestión que ha alarmado a los dinosaurios de la política en Estados Unidos. Ella ha cuestionado el apoyo financiero y militar al gobierno de Zelensky, argumentando que no hay una verdadera democracia en Ucrania y que el régimen está plagado de corrupción. Estas declaraciones, por supuesto, han sido recibidas con alarma en los medios ucranianos y, por supuesto, de los halcones políticos de Washington, quienes ven a Gabbard como una amenaza a la narrativa dominante que justifica el apoyo incondicional a Ucrania y su conflicto con Rusia. Vamos a seguir viendo nuestro reporte y seguiremos analizando toda esta situación que se ha generado a partir del nombramiento de Gabbard. Unidos. La pregunta inevitable que surge en el aire es: ¿está la agenda de Putin ganando terreno en los mismos pasillos que alguna vez fueron dominados por los halcones de la OTAN?
El hecho de que el Senado de los Estados Unidos haya respaldado a Gabbar por una mayoría de 52 votos contra 48 refleja una fractura profunda en la política interna del país. La audacia de esta mujer, que no ha dudado en desafiar a las estructuras de poder establecidas, es un claro testimonio de la lucha que se libra en las sombras del Capitolio, donde las alianzas y lealtades se están redefiniendo bajo el peso de las realidades geopolíticas del siglo XXI. Si bien los demócratas se opusieron enérgicamente a su nominación, la victoria de Gabbar fue un golpe contundente a las expectativas del establishment político que, como una maquinaria bien engrasada, había presionado por años contra los intereses de Moscú. No es casualidad que esta victoria haya desconcertado a los sectores más conservadores de la política estadounidense, especialmente a aquellos que han sido principales promotores de la narrativa antirrusa. La figura de Gabbar, una veterana de la guerra de Irak, cuyo paso por el Congreso fue marcado por su postura crítica hacia las intervenciones militares de su propio país, representa un desafío directo a la narrativa tradicional que ha dominado la política exterior estadounidense. Su posición respecto a Rusia, a menudo minimizada o incluso ridiculizada por sus opositores, es cada vez más vista como un posible indicio de un cambio en la estrategia global de Washington. En los pasillos del Senado, la propuesta de Gabbar fue recibida con una mezcla de escepticismo y enojo. Muchos, como el demócrata Chuck Schumer, se apresuraron a señalar que la excongresista carecía de las calificaciones necesarias para dirigir una de las agencias más poderosas del mundo. Sin embargo, lo que realmente parece preocupar a figuras como Schumer y otros aliados del establishment es la actitud suave de Gabbar hacia Rusia. En un momento en el que el mundo está presenciando una guerra en Ucrania de consecuencias impredecibles, la postura moderada de Gabbar sobre el conflicto y su crítica al apoyo estadounidense al gobierno de Kiev es vista como una traición a los intereses de la OTAN. Bueno, continuamos con este reporte y sí, le preocupa mucho a Washington, sobre todo a los que ahora hacen oposición a Donald Trump, un cambio en la política hacia Rusia, porque están considerando que Gabbar, que por supuesto ha sido acusada de tener esta postura blanda hacia Rusia, se vaya a traducir en un enfoque menos confrontativo en la política exterior estadounidense hacia Moscú. Y esto representa un desafío para los sectores más beligerantes de los Estados Unidos, que han buscado mantener esta presión sobre Rusia a través de sanciones y el apoyo militar hacia Ucrania. Además, también temen que esta designación tenga un impacto directo en Ucrania, porque la postura crítica de Gabbar hacia el gobierno ucraniano puede llevar a una revisión del apoyo estadounidense a Kiev. Esto sería, por supuesto, un golpe significativo para el régimen de Zelensky, que ha dependido en gran medida, como todos sabemos, de la ayuda militar y financiera de los Estados Unidos para sostener su lucha contra las fuerzas rusas. Además, hay que decirlo, la llamada entre Trump y Putin que abren los primeros pasos hacia el diálogo. Y con este nombramiento, pues están muy preocupados a lo interno de Washington que las políticas se ablanden con respecto al tema de Rusia. Además, por supuesto, temen reformas en las agencias de inteligencia, porque la propia Gabbar ha sido crítica con el FBI y otras agencias de inteligencia, acusándolas de haber socavado la presidencia de Donald Trump a través de la narrativa de la interferencia. Ahora, su liderazgo en este nuevo cargo podría llevar a una reestructuración de estas agencias, ¿no? Con un enfoque en reducir lo que ella percibe como un sesgo político en su funcionamiento. Tanto es así que algunos analistas, bueno, ya han dicho, ya han hablado que
puede que este nombramiento tenga un impacto y una reducción de tensión entre los Estados Unidos y Rusia, ya que Gabar representa una oportunidad para reducir entonces la tensión, y su enfoque pragmático y su escepticismo hacia las intervenciones militares extranjeras podría llevar entonces a un diálogo un poco más aceptable para Moscú, ¿no? Por supuesto, también el debilitamiento del apoyo de Ucrania, aunque esto es algo que ya Donald Trump ha hablado en todas sus intervenciones. Y por supuesto, Rusia tiene sus propias exigencias para el tema del diálogo, para llegar a un acuerdo, y por supuesto que Rusia no va a ceder en las exigencias que tiene con respecto a llegar al fin de la guerra, ¿no? Sin embargo, ellos piensan que algunos analistas, sobre todo el interno de los Estados Unidos, porque este tema, este nombramiento, ha causado mucho revuelo a lo interno de los Estados Unidos, y por supuesto, bueno, ellos hablan, sobre todo los analistas estadounidenses, que la crítica al gobierno ucraniano por parte de Gabar eh, tiene una narrativa dominante, ¿no? En el contexto, en el cargo tan importante que va a ejercer. Y esto podría llevar a una reducción significativa del apoyo estadounidense. Esto también fortalecería la posición de Rusia en la región. Estamos hablando del tema Rusia-Ucrania en Europa del Este, por lo que podría abrir la puerta a negociaciones más favorables para Moscú que para Zelensky, ¿no? Pero esto no es algo que, digamos, yo comparta del todo, porque no necesariamente tiene que ver con el nombramiento de esta señora, la señora Gabar, ya que Moscú tiene todas las de ganar. Es decir, no hay nada que ofrezca a Zelensky o que le ofrezca a Donald Trump a Vladimir Putin que ya no haya logrado. Es decir, Rusia ya ganó la guerra en Ucrania, la devastación completa del ejército ucraniano es más que visible, y por supuesto Putin tiene todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Por lo cual ya desde un principio en las negociaciones Donald Trump va a tener que aceptar las exigencias de Vladimir Putin, ¿no? Bueno, pero sin embargo están preocupados desde los Estados Unidos precisamente por esto, que está dirigiendo la inteligencia de los Estados Unidos una mujer a la que ellos consideran que tiene afinidad con Rusia, ¿no? Y por supuesto, bueno, también están algunos analistas hablando acerca de la revisión de la narrativa de la interferencia rusa. Y esto tiene que ver porque Gabar ha sido crítica vocal de esta narrativa de interferencia rusa en las elecciones estadounidenses, ¿no? El liderazgo de ella en este nuevo cargo puede llevar a una revisión de esta narrativa. Recuerdan ustedes que siempre cuando hay elecciones en los Estados Unidos, lo primero que dice la prensa occidental es que Rusia interviene, ¿no? Eh, en las elecciones de los Estados Unidos, ya sea por eh, algún evento particular que se genere, ya sea porque, bueno, la narrativa occidental siempre vende el tema de que Rusia está interfiriendo en los asuntos internos de los Estados Unidos, el tema de la desinformación o el tema de supuestos financiamientos que hace Rusia para intervenir en las elecciones estadounidenses. En todo caso, Gabar no está de acuerdo con esta narrativa de interferencia rusa en los asuntos internos de los Estados Unidos. Incluso algunos dicen que ella va a buscar eh, reducir las acusaciones de injerencia en los asuntos internos de los Estados Unidos, y esto le preocupa muchísimo a los demócratas. Pero no solamente ella está siendo criticada por este acercamiento, digamos, llamémoslo así, con los rusos, sino que además
la propia sociedad estadounidense ha quedado en shock. Ha quedado en shock por este nombramiento, sobre todo, bueno, porque la propia Gabar habló sobre la corrupción generalizada en la Casa Blanca. Sí, señores, la propia Gabar habló sobre la corrupción dentro de la Casa Blanca, la manipulación de pruebas antes de la invasión de Irak y la existencia de laboratorios biológicos secretos en Ucrania y otras partes del mundo. También calificó a los militares sirios, a quienes algunos políticos estadounidenses presentan como socios. Ella los calificó como extremistas, estrechamente vinculados a Al Qaeda, y varias acusaciones que está haciendo esta señora recién tomando el cargo en su discurso en el Senado. Vamos a seguir viendo nuestro video y hacemos las consideraciones finales de este tema. Cabe recordar que Gabar, en el contexto de su nombramiento, no es una novata en el escenario político internacional. Desde sus primeros días como congresista, mostró una independencia inusitada al posicionarse contra las políticas intervencionistas en el Medio Oriente, convirtiéndose en una voz crítica frente a la estrategia de expansión imperialista de Estados Unidos. Esta postura la llevó a ser etiquetada como una antiamericana por muchos, pero también le permitió ganar una base de apoyo fuera del tradicional sistema bipartidista, especialmente entre aquellos que rechazan la hegemonía militar global de su propio país. Lo que realmente trastorna la narrativa oficial sobre Gabbard es su postura sobre Ucrania. En una declaración que aún resuena en los medios de comunicación ucranianos, Gabbard desafió las ideas preestablecidas, afirmando que no existe una verdadera democracia en Ucrania, sino un régimen corrupto y represivo que, en su opinión, no merece el apoyo incondicional de Estados Unidos. Mientras otros políticos y medios occidentales mantenían una línea de defensa inquebrantable hacia Kiev, Gabbard rompió el silencio y se atrevió a señalar las graves irregularidades que aquejan al país, como la persecución a la oposición, la censura y la impunidad de las élites gubernamentales. Esta postura fue vista por algunos como un acto de valentía, mientras que otros la consideraron una traición a los intereses de Occidente. Sin embargo, lo que pocos han comprendido es que Gabbard, al igual que otros personajes políticos que han cuestionado el rumbo que ha tomado la política exterior de su país, está dando un paso hacia un realignment geopolítico. En un mundo donde las grandes potencias como Rusia y China han comenzado a trazar nuevas rutas de influencia global, la crítica a la política exterior estableciéndose no es solo una cuestión de ideología, sino una cuestión de supervivencia estratégica. Bueno, continuamos con este reporte, amigos de Prensa Alternativa, y la intervención de esta señora en el Senado estuvo llena de tensión. Estuvo muy llena de tensión porque incluso el senador Michael Bennet la acusó de repetir las narrativas rusas en su propio discurso. Y por supuesto, Gabbard no se quedó de brazos cruzados, no se quedó callada ante esto y respondió diciendo que ella no estaba citando las opiniones de Moscú, sino que simplemente estaba diciendo la verdad sin importar lo incómoda que fueran, y esto se refería a las acusaciones de Gabbard sobre la corrupción y la manipulación que ejerce la Casa Blanca. Además, durante esta audiencia, también enfatizó que gran parte de Siria está bajo el control de un grupo radical vinculado a Al Qaeda, lo dije en el segmento pasado. Y bueno, allí ella pues recordó
la tragedia del 11 de septiembre de 2001, perdón, y por supuesto la responsabilidad que recae sobre este grupo criminal de muerte de soldados estadounidenses. Entonces ella reaccionó ante esto, incluso enfatizó que Estados Unidos ha violado pruebas que permiten entonces invasiones en países como Irak y Siria, ¿no? Además, por supuesto, indicó que la responsabilidad del inicio de las operaciones militares especiales de las Fuerzas Armadas de Rusia en Ucrania recae en los Estados Unidos. Sí, ha reafirmado lo que ya Rusia ha dicho en varias oportunidades, ya que Estados Unidos, dice ella, Estados Unidos lleva mucho tiempo provocando deliberadamente a Rusia, según el jefe de la inteligencia nacional estadounidense. La ética política en Washington no existe, sino más bien la élite de los Estados Unidos busca infligir el máximo daño a Rusia, utilizando para ello a militares ucranianos. Al mismo tiempo, hablando en el Senado, Garba destacó la complejidad de la situación geopolítica en torno a Rusia, enfatizó que la ve como un competidor estratégico eh, muy fuerte para los Estados Unidos. Estas son las palabras de la recién elegida por el Senado, Tulsi Gabbard, que pone entonces en manifiesto esta frágil, eh, el frágil concepto de la sociedad estadounidense en su conjunto, ¿no? Además, por supuesto, la nominación de Tulsi el nombramiento ya como directora de inteligencia nacional es un evento de altísimo impacto que tiene el potencial de alterar significativamente la política exterior estadounidense hacia Rusia y por supuesto también hacia Ucrania y desde una perspectiva, un enfoque pragmático, ¿no? Digámoslo así. Ella tiene un escepticismo hacia las intervenciones militares extranjeras, ¿no? Entonces, representa, por supuesto, una oportunidad para que los Estados Unidos, desde el punto de vista de Garbar, puedan reducir las tensiones y promover, digamos que, un diálogo más conveniente para los Estados Unidos con el presidente ruso Vladimir Putin. Por supuesto, su liderazgo también está enfrentando la resistencia de los sectores más beligerantes, más fuertes de Washington, ¿no? Lo que también va a limitar su capacidad para poder implementar cambios significativos en la inteligencia estadounidense y, por supuesto, en última instancia, ella de por sí representa un desafío al status quo de la política exterior estadounidense. Y su éxito o fracaso en este cargo va a tener sin duda alguna implicaciones profundas para las relaciones entre los Estados Unidos, Rusia y Ucrania para los próximos años. ¿Qué va a pasar con esto, amigos de Prensa Alternativa? ¿Será entonces que esta señora va a poder girar un poco el timón de los Estados Unidos en cuanto a su agresividad contra Rusia, o por el contrario va a ser dominada por el Estado profundo, ¿no? Que no va a permitir que una persona que no está bajo la misma línea, según los propios analistas estadounidenses, según las propias críticas del partido, de su partido, del Partido Demócrata, que la están acusando de ser una persona blanda y de tener algún tipo de afinidad con los rusos. Bueno, ¿será que la van a dejar trabajar o por el contrario van a tratar de boicotear entonces el trabajo que ella pudiese hacer allí como la jefa de inteligencia de los Estados Unidos? En todo caso, Donald Trump tiene sus propios intereses, por algo fue nominada para ser la jefa de inteligencia de los Estados Unidos, un cargo que no es poca cosa, un cargo que lleva
mucha responsabilidad. Sabemos cómo ha sido, digamos, el trabajo de la inteligencia estadounidense en todos los demás países y en cuántos escándalos y provocaciones han estado involucrados. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, demócratas muy preocupados por este nombramiento, extremadamente alarmados por la situación, sobre todo porque temen un acercamiento o digamos una reducción de los ataques de los Estados Unidos hacia los rusos. Veremos qué pasa, los leemos en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes, amigos de Prensa Alternativa, de este nombramiento de la señora Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional de los Estados Unidos? Los leo en los comentarios. Recuerden, por favor, activar las notificaciones de nuestro canal para que le pueda llegar toda la información de los videos publicados, compartir y darle me gusta a nuestro video. Nos vemos en el próximo.